En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes del estudio del Doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Confiamos esta lección a los cuidados maternales de la Santísima Virgen María. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro, Escuela de Oración. Ya nos encontramos, por gracia de Dios, en la lección número 21. Para el día de hoy, lección número 21 de nuestra Escuela de Oración. Vamos avanzando con la gracia, con el amor del Señor, con la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Y para el día de hoy traemos la lección titulada El camino de la oración cristiana. Esta lección se titula El camino de la oración. Entonces vamos a ver cuál es el camino de la oración. Nosotros ya en la lección anterior vimos las fuentes de la oración cristiana. Ya el Padre nos explicó muy bien cuáles son las fuentes de nuestra oración, desde las cuales nosotros podemos ir a beber para saciarnos con la gracia del Señor y poder obtener así todo lo necesario para poder orar, comunicarnos con nuestro Dios y con nuestro Creador. Ahora nos adentraremos en el camino de la oración cristiana y nos vamos a posicionar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2663. A partir de allí vamos a tomar esta lección, el camino de la oración. ¿Y qué es un camino de oración? Vamos a definirlo brevemente para poder entender lo que vamos a exponer durante esta catequesis, durante esta lección número 21. El camino de la oración cristiana es la senda o vía espiritual por la cual las personas tienen acceso a Dios, a través del cual se pueden comunicar con Él y pueden alimentar su vida de fe. Entonces, eso es el camino de la oración. Es una vía, es una senda a través de la cual nosotros podemos acercarnos a Dios. El camino de la oración, sí, también tiene un camino, una senda. Tal vez algunos de ustedes ya conocen cuál es el camino de la oración cristiana. Sin embargo, pues tenemos que afirmar con el Catecismo de la Iglesia Católica que existen distintos caminos de oración cristiana. Entonces, hablábamos del camino de la oración, pero resulta que no hay un solo camino. De forma concreta y específica, sí, solamente tenemos un camino y ya vamos a ver cuál es el camino de la oración. Sin embargo, como iglesia tenemos varios caminos, varias sendas a través de las cuales nosotros podemos llegar a tener acceso a Dios a través de la oración. Ya vamos a entender a qué me refiero con esto. ¿Por qué tenemos varios caminos y no hay un único camino de oración cristiana? Porque el Espíritu Santo es el maestro de la vida interior, es el maestro de la oración, y el Espíritu Santo sopla de distintas maneras en cada persona, en cada lugar, en cada cultura. Entonces es una riqueza tan amplia que ningún rito o tradición litúrgica pueden agotar su expresión. La oración cristiana
tiene tantas expresiones, tantas formas, que no podemos hablar de una fórmula fija para orar, un único camino para orar, no. Existen varios caminos. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2663 va a decir lo siguiente: en la tradición viva de la oración, cada iglesia propone a sus fieles, según el contexto histórico, social y cultural, el lenguaje de su oración. Por eso hay una gran diversidad de modos de acercarnos a la vida de oración. El campo de la espiritualidad, de la oración cristiana, es tan amplio que si nosotros quisiéramos entenderlo por completo, pues se nos haría imposible si lográramos agotar toda la riqueza que hay en la espiritualidad cristiana. Pues en ese momento nosotros quedaríamos invalidados para hacer ese recorrido, porque nadie va a ser capaz de abarcar toda la grandeza de la espiritualidad cristiana, porque es un don de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es insondable. Sus caminos son tan amplios que nosotros no alcanzamos a comprenderlos. Sin embargo, mis queridos hermanos, vamos a ver que dentro de nuestra Iglesia Católica, a pesar de tanta riqueza, siempre, en todo tiempo, en todo lugar, hay unos elementos, unas bases firmes sobre las cuales nosotros debemos caminar, y ya de acuerdo a la acción del Espíritu Santo en cada persona, pues ese camino de oración se va tomando, pero siempre de la mano del magisterio de la Iglesia. Entonces, las iglesias, se refiere aquí el catecismo a los distintos ritos que hay dentro de nuestra Iglesia Católica. Recordemos que nosotros generalmente en Occidente nos manejamos por el rito romano. Nosotros manejamos toda la liturgia romana. Sin embargo, existe también el rito ambrosiano, el rito galicano. Es decir, que existen gran variedad de ritos, el copto, el siriaco. Bueno, todo esto son expresiones de la espiritualidad católica. Sin embargo, pues también hay que saber que es el magisterio de la Iglesia el que determina cuáles ritos, cuáles expresiones, cuáles formas de adentrarnos en la oración son las correctas. El hecho de que haya diversidad no quiere decir que cualquier forma de oración ya vaya a ser correcta, ¿no? Por eso es importante conocer los principios esenciales de la espiritualidad cristiana en esta escuela de oración. Entonces, las iglesias proponen a sus fieles, es decir, a cada uno de los bautizados, distintas formas de acercarse a Dios. Y eso se tiene que ver porque la historia, la cultura y el contexto social pues es diferente en cada lugar. Si ustedes van a una Eucaristía al África, se van a dar cuenta que todo el rito de entrada inicia con una serie de danzas, de cánticos. Bueno, es impresionante ver esas liturgias y hace parte de nuestra gran riqueza como Iglesia Católica. El hecho de que en algún lugar el rito se haga de una forma distinta no quiere decir que esté mal, no, siempre y cuando esté acorde a la tradición de la Iglesia, siempre y cuando esté amparado por el magisterio de la Iglesia, es auténtico, porque es obra del Espíritu Santo que se manifiesta de modos distintos en cada lugar. Y por eso aparece el lenguaje de la oración, que ese es como los caminos. Entonces, existen palabras, melodías, gestos e iconografía para entrar en la oración según los contextos que hay. Palabras, melodías, gestos e iconografía diferentes en cada lugar. Entonces vamos a ir adentrándonos en esto, pero ya dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II en el numeral 10 que corresponde al magisterio de la Iglesia discernir la fidelidad de estos caminos de oración a la tradición de fe apostólica, y dice: compete a los pastores y catequistas explicar el sentido de ello con relación siempre a Jesucristo. ¿Cuál es el magisterio de la Iglesia? Porque todo esto puede ser lenguaje nuevo para nosotros. El magisterio de la Iglesia es muy fácil de definir.
Entonces, ¿cuál es el magisterio? ¿A qué se está refiriendo el catecismo? El magisterio de la Iglesia es la colegiatura que existe entre el Papa como cabeza de todos los apóstoles, como el primero de todos los apóstoles o de todos los obispos, en comunión con todos los obispos de todos los lugares. Entonces, el magisterio de la Iglesia, ¿quién lo compone? El Papa en comunión con todos los obispos de la Iglesia Católica. Ese es el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es una enseñanza segura que es custodia del depósito de la fe. El magisterio de la Iglesia es la que nos enseña, nos transmite, nos explica, nos esclarece la doctrina. Entonces, por así decirlo, el catecismo de la Iglesia Católica es fruto, es regalo de la interpretación que hace el magisterio de la Iglesia al depósito de la fe, a la doctrina cristiana. Entonces, por eso la doctrina cristiana no es de libre interpretación, sino que compete al magisterio, que son personas ungidas por el Espíritu Santo, sucesores de los apóstoles, de irnos explicando a nosotros cuál es el contenido de nuestra fe. Y si vamos acorde a lo que nos dice el magisterio, a lo que dice la Iglesia, pues no vamos a tener problemas, no vamos a tener pérdidas. En la actualidad existen grupos, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que ser conscientes de esto, que se hacen llamar católicos, pero que no están de acuerdo con las enseñanzas del Papa Francisco, que no están de acuerdo con las enseñanzas de los obispos. Entonces, ¿qué pasa allí? Se están poniendo por encima del magisterio de la Iglesia, es decir, por encima de aquellos que han sido destinados para interpretar la fe. Y cuando interpretamos la fe fuera de la Iglesia, vamos directamente a la herejía, al cisma, a renegar de las verdades esenciales de la fe. Por eso, aunque los caminos de la oración son tan amplios, solamente son correctos emplear aquellos que el magisterio de la Iglesia determina como válidos. ¿Pero por qué hacen esto? Porque es que Jesucristo le dio la autoridad a Pedro. Tú eres Pedro, es decir, piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y le dio poder para atar y desatar. Es decir, que el Papa, que es el sucesor de Pedro, tiene esa autoridad porque se le ha sido concedida de boca, de manos de Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces, de acuerdo a esa autoridad que han recibido por la imposición de manos, es que ellos pueden enseñar y esclarecer el depósito de la fe, siempre guiados por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, esto es muy hermoso y es muy clave que nosotros lo sepamos entender para que no nos volvamos de aquellos grupos que van en contra del Papa, que van en contra de los obispos. No, nosotros tenemos que buscar estar en comunión con nuestra iglesia. Y todos ellos son los que explican y esclarecen, como dice aquí, la fidelidad de estos caminos en la tradición de la fe apostólica. Los caminos de oración siempre deben de estar acordes con la enseñanza apostólica. No pueden ir en contra de las escrituras, no pueden ir en contra de la tradición viva de la iglesia, no pueden ir en contra de lo que dijo los concilios ecuménicos, no pueden ir en contra de lo que dijeron los padres de la iglesia, San Ambrosio, San Agustín, todos estos hombres llenos del Espíritu Santo que se han constituido como columnas de nuestra iglesia católica. Pero por eso es que nosotros, como hay varios caminos de oración, no podemos hablar de una sola y única fórmula de oración, no, sino que lo que se trata de explicar es lo que está verdaderamente sustentado en la palabra de Dios para que nosotros no tengamos pérdida. Entonces, la iglesia nos enseña a nosotros todo esto para acercarnos fielmente al Señor y no lo hagamos con prácticas que se salen de la fe católica y apostólica. Estos caminos de oración, a pesar de que son diversos, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, para que sean cristianos siempre deben tener a la base tres aspectos o nociones fundamentales.
Es decir, que esta enseñanza la vamos a entrar en 3 aspectos o nociones fundamentales que debe tener nuestro camino de oración cristiana. Esto es sumamente importante conocerlo a la hora de entrar en la oración. Es importante conocer estas 3 nociones de las cuales les voy a hablar. Porque si tenemos en cuenta estos fundamentos, nuestra oración será auténticamente cristiana. Hay 3 fundamentos de la oración cristiana que es muy importante. Son sencillísimos, no creamos que porque son fundamentales son muy difíciles, no, son sencillos. Pero sencillo no quiere decir que no sean importantes, no, sencillos es que son fáciles de asimilar por cada uno de nosotros. Y lo vamos a decir a grandes rasgos. La oración cristiana es una oración trinitaria. Recordemos que esto nos lo revela Jesucristo en la plenitud de los tiempos. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, nos va a revelar a cada uno de nosotros este camino de la oración. El fundamento de la oración cristiana es que Jesucristo nos ha enseñado que nosotros debemos dirigirnos a Dios como Padre a través de su nombre, guiados siempre por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son esos 3 fundamentos de la oración cristiana? La oración al Padre, la oración al Hijo y la oración al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo es cada uno de estos fundamentos y cómo nosotros debemos dirigir nuestra oración a cada una de estas personas divinas que conforman o que son el único Dios verdadero en el cual nosotros creemos y al cual nosotros oramos. Entonces vamos a iniciar con la oración al Padre. Número 1, la oración a Dios Padre. Allí vamos a mirar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2664. Dice el Catecismo: no hay otro camino de oración cristiana que Cristo. Aquí ya nos quedó totalmente esclarecida la lección. ¿Cuál es el camino de la oración cristiana? Cristo. A pesar de que Cristo es el único camino de la oración cristiana, como lo afirma el Catecismo, no quiere decir que solamente haya una forma de expresarnos. No hay una sola vía de acceso a Dios. Siempre va a tener a Cristo en el centro. Sin embargo, hay varias formas para llegar a esa comunión con Dios, siempre a través de Cristo, pero de formas, de expresiones, de movimientos distintos, de acuerdo a cada cultura, a cada contexto sociocultural, etc. Es diferente esas formas. Podemos asegurar que no es lo mismo la forma en que una persona de Europa entra a una iglesia y se dirige al Señor que una persona de aquí de Latinoamérica, por ejemplo de Colombia o Venezuela. No, es diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va soplando de maneras distintas. Si usted se va a África, se va a dar cuenta que las personas se relacionan con Dios de una forma, de un camino tal vez distinto al nuestro. ¿Por qué? Porque la oración cristiana no tiene una única forma rígida de entrar en oración, no, sino que el Espíritu Santo, a través de sus dones, de sus carismas, nos va enseñando a nosotros muchas formas de acercarnos a Dios, muchas vías de acceso a Dios, pero siempre teniendo a Cristo como el camino de la oración cristiana. Eso es lo que está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, sea comunitaria o individual, vocal o interior, nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. Esto hace parte de la teología cristiana. La única forma para tener acceso al Padre es a través ¿de quién? De la persona de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos acceso al Padre. La santa humanidad de Jesús es pues el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Jesucristo, a través de la persona del Espíritu Santo, es la forma como nosotros tenemos acceso al Padre. Por eso, la palabra de Dios, ¿qué va a decir? Que solo existe
un mediador entre Dios y los hombres. Y eso es muy importante que cada uno de nosotros lo sepamos interpretar como lo interpreta la Iglesia Católica. Porque este versículo de la palabra de Dios ha sido mal interpretado por más de 500 años en nuestra iglesia. Cuando surgió la Reforma Protestante, ¿qué empezaron a decir los protestantes? La intercesión de los santos no es válida, porque la palabra de Dios dice que el único mediador, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces dicen, ¿para qué acudir a la Virgen María? ¿Para qué acudir a San José? ¿Para qué acudir a San Juan Bosco? Si la misma palabra de Dios dice que hay un solo camino. Ojo, es una mala interpretación. La interpretación correcta que le ha dado la Iglesia Católica a este texto tomado de Primera de Timoteo 2, 5 y 6, Primera de Timoteo 2, 5 y 6, es la siguiente. Nosotros como católicos creemos firmemente en que el único puente, la única forma de acceso al Padre es a través de Jesucristo. Eso lo tenemos muy claros. Pero eso no quiere decir que la intervención, la intercesión de la Virgen María ya por eso no se pueda tener en cuenta. No, porque es que cuando nosotros nos dirigimos a Dios Padre, siempre lo hacemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo, que acá está la clave de interpretación católica para este texto. Pero cuando nosotros nos dirigimos a Jesucristo, sí lo podemos hacer a través de su Santísima Madre, la Virgen María, o la podemos hacer a través de los santos. Ahí queda clara la interpretación de la Iglesia con respecto de este texto bíblico. Nosotros sabemos que entre Dios Padre y los hombres, el único mediador es Jesucristo. Pero entre Jesucristo y nosotros sí están los santos. Es decir, que la intercesión que nosotros le pedimos a la Virgen María, ella no la hace ante Dios Padre, no. Ella la hace ante su Hijo Jesucristo. Un texto bíblico que nos ayuda a entender esto. La intercesión de María en las bodas de Caná. Hijo, se les acabó el vino. ¿Y qué hace Jesús? Atiende al llamado de su madre y multiplica o convierte el agua en vino. Allí estamos viendo la intercesión de la Santísima Virgen María ante Jesucristo, no ante el Padre. Ante el Padre dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2, 5, 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Aquí la palabra de Dios afirma a través del apóstol que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Y afirma otra cosa muy importante. Hombre como nosotros. Está afirmando la humanidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Por eso es que se convierte en el puente entre nosotros los hombres y Dios. ¿Por qué? Por su doble naturaleza. Es de naturaleza divina y es de naturaleza humana. Por eso tenemos acceso a Dios Padre a través de Jesucristo nuestro Señor. Él es el puente que une a Dios Padre con la humanidad. Por eso era conveniente que Jesucristo viniera al mundo para reconciliarnos. Pero Jesucristo se debió encarnar, hacerse como uno de nosotros para poder levantar nuestra humanidad caída. Aquí estamos viendo fundamentos también de cristología. Es muy importante conocer todo esto para que no nos engañen y que al momento de nosotros dirigirnos al Padre, siempre de manera implícita o explícita, hemos de tener a Jesucristo como el mediador. Es decir, que si yo cierro mis ojos y quiero hablar con mi Padre del cielo, yo primero voy a invocar a la persona de Jesús y le voy a decir: Señor Jesús, en este momento quiero dirigir mi oración al Padre. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te quiero pedir esto o aquello. Pero lo hacemos poniendo a Jesucristo en medio. No hay una comunicación directa con el Padre, sino que Jesucristo está como mediador, como intercesor por todos nosotros los hombres. También va a decir Juan 14, 5, 7, que solo hay un camino
para ir al Padre. Se lo dice el Señor. Escuchemos la palabra de Dios. Juan 14 del 5 al 7. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Jesucristo mismo es el que expresa: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino de la oración cristiana? Jesucristo es el camino de la oración cristiana, porque a través de Jesucristo tenemos acceso a Dios Padre. Todo esto es fruto de la obra redentora de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces ahí ya nos queda claro cómo es que debemos dirigir nuestra oración a Dios Padre. Siempre tenemos acceso al Padre, pero en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Segundo fundamento de la oración cristiana: la oración a Jesús. Segundo fundamento, la oración a Jesús. Primer fundamento, la oración a Dios Padre, que siempre es en nombre de Jesucristo. Pero ahora vamos a adentrarnos en la oración a Jesús. Dice el Catecismo en el numeral 2665. La oración de la Iglesia, alimentada por la palabra de Dios y por la celebración de la liturgia, nos enseña a orar al Señor Jesús. La oración de la Iglesia siempre nos enseña, nos ha enseñado y nos enseñará a relacionarnos con Jesús, a orar al Señor Jesús. Muchas oraciones dentro de la liturgia están dirigidas al Padre. La oración va dirigida al Padre. Pero, ojo a esto, siempre se habla de Jesucristo. A ti, Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo siempre está allí en todas las oraciones litúrgicas. Póngale cuidado cuando usted vaya a la Eucaristía y escuche la oración colecta, escuche la oración después de la comunión, escuche prácticamente todas las oraciones de la misa. Están dirigidas al Padre, pero todas en nombre de Jesucristo, que es nuestro intercesor. Dice el Catecismo que la oración de la Iglesia siempre ha puesto a Jesucristo con algunas invocaciones. Y entonces el Catecismo nos habla de algunos títulos, óigalo bien, títulos que se le dan a Jesucristo para nosotros relacionarnos con Él. Son títulos. ¿Por qué les digo que son títulos? Son títulos porque el título es un atributo que se le señala a una persona, mas no define a esa persona. Hay personas que empiezan a estudiar y entonces se les da título de psicólogo, se les da título de profesor, se les da título de ingeniero. Títulos califican a esa persona, mas no expresan la esencia de la persona. Entonces vamos a ver cuáles son los títulos que se le dan a Jesús, con los cuales la Iglesia nombra a Jesús en la oración. Hijo de Dios, Verbo de Dios, Señor, Salvador, Cordero de Dios, Rey, Hijo amado, Hijo de la Virgen, Buen Pastor, Vida nuestra, nuestra luz, nuestra esperanza, Resurrección nuestra, Amigo de los hombres, etc. Todo esto son títulos que se le dan a Jesús. Salvador, Redentor. Todo esto son títulos con los cuales nosotros nos podemos dirigir a Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, aquí ya entra el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2666, a hablar de la grandeza del nombre de Jesús. Nosotros nos podemos dirigir a Jesús a través de esos títulos: Salvador, Redentor, Vida nuestra, Amigo de los hombres, Rey, Hijo amado, Buen Pastor. Todos estos títulos que le dan a Jesús. Pero, escúchelo muy bien, nombre, solo Jesús tiene uno. Ya se lo acabé de decir, Jesús. Es el nombre de Jesucristo, el nombre Jesús.
Y hay una fuerza, hay una gracia muy especial cuando nosotros invocamos al Hijo de Dios a través de su nombre. Nombre que fue revelado por el mismo ángel. Es decir, que el nombre que recibe el Hijo de Dios, el Padre es el que se lo da y nos lo comunica a nosotros. Nosotros sabemos que el nombre divino era inefable para los labios humanos, era impronunciable. Ahí podemos confrontar Éxodo 3, 14, 33 y 19, 23. Éxodo 3, 14, después pasamos al verso 33 y luego capítulo 19, verso 23. Vamos a ver allí en el libro del Éxodo que cuando Moisés le pregunta el nombre a la voz que le hablaba a través de la zarza ardiente, le dice: diles que yo soy el que soy, es decir, el innombrable. El Dios no le revela el nombre a Moisés. Sin embargo, a partir de la encarnación del Hijo de Dios, se nos reveló a nosotros el nombre de Dios. ¿Cuál es? Jesús. Se hace pronunciable. ¿Por qué? Porque Jesucristo asumió nuestra humanidad y Él mismo es el que nos lo entrega y nos dice que podemos invocarlo a través de ese nombre, Jesús. Jesús, que va a traducir Yahvé salva, Yahvé salva, Jesús, Yahvé salva. Y eso lo podemos confrontar en Mateo 1:21. Escuche cómo es de importante invocar a Jesús a través de su santo nombre, más que a través de los otros títulos que le damos a Él, como Salvador, Redentor, Buen Pastor, todos estos títulos que le damos. ¿Por qué es importante llamarlo por el nombre? Dice el Catecismo: el nombre de Jesús contiene todo. Esto es bellísimo y lo resalté y por eso los quiero leer literalmente. El nombre de Jesús contiene todo. Dios y el hombre y toda la economía de la creación y de la salvación. En ese nombre está contenido toda la economía de la salvación. Alguna persona ponía en los comentarios esa pregunta: bueno, ¿qué es eso de la economía de la salvación? ¿A qué se refiere el catecismo cuando habla de la economía de la salvación? Pues muy sencillo. La economía de la salvación es la forma como Dios nos regala a nosotros todas las gracias, todos los dones para que podamos llegar hasta Él, para que podamos ir avanzando. Dentro de la economía de la salvación se encuentran los sacramentos, se encuentran todas las enseñanzas de Jesús, es decir, todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es lo que se llama la economía de la salvación, la forma como Dios nos va regalando a nosotros su vida divina, a cada uno de nosotros. Y lo más sorprendente es que en el nombre Jesús se encuentra contenido todo eso. Dice el Catecismo: decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa. El nombre contiene lo que significa. Qué importante saber esto. Por eso es que cuando invocamos el nombre de Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Inmediatamente toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, ante el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús nosotros somos salvos. Somos salvos. ¿Por qué? Porque en el bautismo nosotros recibimos salvación a través de unas palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través del nombre de Jesús nosotros recibimos la gracia divina. Por eso es que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que aquellos hombres se hacían bautizar en el nombre de Jesús. Es decir, como Jesús le había enseñado a sus discípulos de la forma trinitaria. En el nombre de Jesús se expulsaban los demonios. En el nombre de Jesús le decían a un paralítico: levántate, y éste se levantaba. ¿Por qué? Porque el nombre contiene lo que significa. Es un nombre, pero es más que un nombre. Contiene lo que significa. Lo que pasa es que para nosotros muchas veces el nombre no significa mucho.
Pero para la tradición semítica, para la cultura judía, el nombre se identifica con la persona. Por eso los nombres en la Biblia tienen un gran significado, un gran realce. Y a los niños no le ponían cualquier nombre, no, les ponían un nombre que los identificara con lo que eran. Por eso es que Jesús le dice, tú eres Pedro. ¿Por qué? Porque iba a ser la piedra sobre la cual iba a edificar su iglesia. Y así sucesivamente, Abraham, bueno, todos estos nombres, Ismael, todos ellos tienen un significado. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nosotros casi no le prestamos atención al significado de los nombres y a los niños se les bautiza con cualquier nombre. Pero el nombre es muy importante dentro de nuestra tradición cristiana. Desde nuestras raíces judías, el nombre significa la presencia. Jesús es el resucitado y cualquiera que invoque su nombre acoge al Hijo de Dios que le amó y se entregó por él. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, estamos recibiendo dentro de sí, acogiendo a aquel que se entregó. Cuando tú dices Jesús con fe, esa palabra tiene un poder impresionante. Siempre que oremos, invoquemos el nombre de Jesús. Invoquémoslo porque tiene un valor, un sentido muy grande para nosotros. Ante el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. ¿Por qué? Porque es que ellos entienden muy bien que cuando decimos Jesús nos estamos refiriendo a la persona del Verbo, a Jesucristo, el Cordero de Dios, Dios y hombre verdadero, con solamente invocar Jesús. Allí podemos confrontar Romanos 10:13, Romanos 10:13, Hechos 2:21, Romanos 10:13, Hechos 2:21, Hechos 3:15-16, Hechos 3:15-16 y Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. En esos textos bíblicos, para que usted los confronte con la palabra de Dios, allí se va a encontrar la importancia del nombre de Jesús. Es una invocación bien sencilla, pero dice el Catecismo de la Iglesia Católica que a través de las tradiciones litúrgicas el nombre de Jesús se ha consignado en una frase muy especial que nosotros ya veíamos en una lección anterior. Y es la siguiente: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores. Esta es una invocación muy importante para nosotros. Muy importante. Es una tradición que conjuga el himno cristológico de Filipenses 2, 6, 11 con la petición del publicano y del mendigo ciego. Conjuga esa realidad de la forma como ellos se dirigieron a Jesucristo. De Filipenses 2, 6, 11, que es el himno cristológico por excelencia, se conjuga con la petición del publicano y la del mendigo ciego. ¿Se acuerdan? La del Evangelio. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Qué importante es hacer esa oración. Es una jaculatoria, pero recoge gran significado de todo lo que es la oración que nosotros le realizamos a Jesús. ¿Por qué? Porque dice el Catecismo, mediante ella el corazón está acorde con la miseria de los hombres y con la misericordia de su Salvador. Es decir, que con esa oración, Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores, estamos haciendo dos cosas. Lo primero es que estamos reconociendo que somos miserables, que estamos necesitados. Y lo segundo es que reconocemos la misericordia del Señor. Recordemos que la misericordia es el atributo más grande de Dios, la misericordia. Dios es omnipotente, es omnisciente, todos estos atributos que tiene Dios, pero el que más le agrada, el que más lo identifica es Dios misericordioso. Por eso nosotros hemos de apelar a ese atributo divino, a la misericordia de Dios. También el Catecismo nos va a hablar de la oración en nombre de Jesús. En el numeral 2668 dice: la invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo de la oración continua. La invocación del santo nombre de Jesús
es el camino más sencillo de la oración continua. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil y esto se comporta de la siguiente manera: en que nosotros tengamos el nombre de Jesús siempre en nuestra boca, en nuestra mente. Se trata de que nosotros podamos estar haciendo lo que estemos haciendo, sea los quehaceres del hogar, o sea en la empresa, en el trabajo, sea yendo de camino, sea volviendo a casa, sea que vayas conduciendo en plena vía, sea que estés haciendo lo que estés haciendo, siempre vas a poder estar en contacto con Dios solamente diciendo en tu mente, en tu corazón: Jesús, Jesús, Jesús. De hecho, en nuestra iglesia colombiana, no sé si en las iglesias de ustedes, pero tenemos una tradición muy especial, y es que el día de la Santa Cruz nosotros realizamos una oración de los 1000 Jesús. Decimos en 1000 veces Jesús durante ese día. Es una oración muy bonita que, si mal no recuerdo, reza así: Jesús, Jesús en la vida, Jesús, Jesús en la muerte, dulce Jesús, sed mi Jesús y salvadme. Más o menos es así. Se trata de que cogemos la camándula y son más o menos hora y media donde decimos en 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Y es una oración preciosísima. Es la oración que usaban los padres del desierto. Ellos leían la palabra de Dios y decían: ¿cómo voy a cumplir el mandato de San Pablo? Orad sin cesar. Y decían: teniendo a Jesucristo siempre en mi mente, en mi corazón, en mis labios. Y empezaban primero diciendo Jesús durante 20 minutos, los principiantes. Luego durante 40, luego 1 hora, luego 2 horas, luego 3 horas. Hasta que dicen los padres del desierto, como lo relata el peregrino ruso, que después se vuelve un hábito, como la respiración. Recordemos lo que decía San Basilio: hemos de acordarnos de Dios con más frecuencia de la que respiramos, pues los padres del desierto nos enseñan a nosotros ese método de oración, la oración de Jesús, que es continuamente estar diciendo Jesús en la mente y en el corazón, y si es posible con los labios. Y tú cierras los ojos y empiezas a decir Jesús, Jesús, Jesús. Es una oración sencillísima, como dice el catecismo, pero que nos ayuda a mantener la oración continua. Dice el catecismo: repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento, no se dispersa en palabrerías, sino que conserva la palabra y fructifica con perseverancia. Óigalo muy bien. Es necesario, para usar la oración de Jesús, esta oración que les estoy enseñando, que nos la han enseñado los padres del desierto, tener un corazón humilde y una atención en lo que estamos diciendo. No se trata solamente de decir Jesús por decirlo, no. Hemos de estar conscientes de que estamos nombrando a Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Ahora, unido al nombre de Jesús, que ya vimos un poco la importancia, a pesar de que es un tema tan amplio que podríamos profundizar mucho, vamos a pasar también a algo que se le da mucho realce en nuestra Iglesia Católica, y es la importancia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia siempre ha tenido en gran estima el Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a ver por qué, dónde hunde su teología la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a ver. Dice en el numeral 2669, la oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús como invoca su santísimo nombre. Adora al Verbo encarnado y a su corazón que, por amor a los hombres, se dejó traspasar por nuestros pecados. Entonces, ¿qué está diciendo el catecismo? Que nosotros veneramos el corazón de Jesús de la misma forma como lo hacemos a su santísimo nombre, Jesús. El corazón de Jesús es muy importante en nuestra teología cristiana, porque es que cuando nosotros contemplamos el corazón de Jesús, estamos contemplando lo más íntimo de la persona, el corazón como aquel órgano vital que desde el Antiguo Testamento se ha tenido en gran estima como el centro de todas las operaciones, como se tenía pues en la tradición judía.
Ahora, ese corazón que representa la humanidad de Jesús que se entrega por nosotros, a ese corazón veneramos. Por ejemplo, Colombia es el país del Sagrado Corazón, está consagrado al corazón de Jesús desde hace muchos años. Y es muy común en las familias de tradición que usted entre al hogar y siempre se encuentre de frente con el cuadro del Sagrado Corazón. Es una tradición muy bonita, muy especial, pero ¿dónde toma importancia? Cuando nosotros comprendemos que ese corazón traspasado, que está abierto y del cual brotan rayos que se dispersan para todos lados, a través de ese corazón es que Cristo nos ha salvado. Y a través de ese corazón nos está manifestando el amor eterno que tiene por cada uno de nosotros. Ahí está la teología del Sagrado Corazón de Jesús, en que reconocemos que Jesucristo nos ha amado hasta el extremo, hasta dejar que ese corazón sea traspasado por amor a cada uno de nosotros. Por eso le debemos de rendir mucha veneración al Sagrado Corazón de Jesús. Por otra parte, también se encuentra la práctica del Vía Crucis. El Vía Crucis hace parte de las devociones más importantes de nuestra Iglesia Católica. De hecho, en la Semana Santa y los días preparatorios de la Cuaresma, nosotros realizamos los Vía Crucis todos los días viernes. ¿Por qué? Porque es a través de ese camino de la cruz que nosotros vamos a entender el misterio de nuestra salvación. Ya lo decía uno de los papas: realizar un Vía Crucis, meditándolo en el corazón y tratando de experimentar los sentimientos de Cristo, tiene más méritos que ir a Tierra Santa. Cuando tú haces un Vía Crucis bien hecho, meditando misterio por misterio, Jesucristo cae, Jesucristo que es crucificado, Jesucristo que muere en la cruz, Jesucristo que se encuentra con las mujeres. Cada uno de esos misterios meditados en el corazón tiene más mérito que ir a Tierra Santa. Qué importante es que nosotros sepamos esto. El Vía Crucis tiene gran importancia para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque dice el catecismo: las estaciones desde el pretorio al Gólgota y al sepulcro jalonan el recorrido de Jesús, que con su santa cruz nos redimió. Ahí está el misterio de realizar el Santo Vía Crucis. Tiene un poder y una gracia muy grande para cada uno de nosotros, al igual que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esto es esencial, esto es importante en nuestra fe cristiana. No son simples devociones o prácticas como muchos creen, no, hace parte del depósito de la fe cristiana. Lo mismo que la devoción a la Divina Misericordia. Allí Jesús también se nos presenta con su corazón traspasado de amor por nosotros, en donde nos va a significar lo mismo que ese Sagrado Corazón que se le aparece a esta santa tan especial que nosotros tenemos en nuestra Iglesia Católica, en donde se le presenta con un corazón encendido en fuego. Asimismo, el corazón traspasado de la Divina Misericordia, donde brotan rayos de uno azul y uno rojo. Allí también se encuentran los grandes misterios de nuestra fe católica y apostólica. Ya vimos los dos fundamentos. Vamos al tercer y último fundamento de nuestra oración cristiana, los cuales nosotros debemos de tener muy en claro. Primer fundamento, para que vamos recogiendo un poco. Primer fundamento: nosotros nos dirigimos al Padre siempre invocando, poniendo a Jesús en medio, ya que Él es el único intercesor. Segundo fundamento: Jesucristo es el camino para llegar al Padre, y el nombre de Jesús es muy importante que nosotros lo realicemos en todas nuestras oraciones, porque contiene y significa una cosa impresionante, y es la salvación que Jesucristo obra por cada uno de nosotros. Su nombre expresa lo que significa. Y ahora vamos al tercer fundamento: el Espíritu Santo y la oración cristiana. Es decir, que así ya tenemos los tres fundamentos de nuestra oración cristiana. Les decía inicialmente, para que nuestra oración sea auténticamente cristiana, debe estar amparada en las tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya vimos la oración al Padre, la oración al Hijo, que la hacemos invocando su nombre, y ahora vamos a ver la oración al Espíritu Santo. Siempre lo vamos a hacer a través de esas palabras: ven Espíritu Santo. El padre Raniero canta la mesa
a través de un libro muy importante que realizó, que se titula El Canto del Espíritu o el Veni Creator Spiritus. Él dice que de toda la oración del Ven Creador Espíritu, la palabra más importante es esa primera que decimos, Ven Creador Espíritu. Ahí se encuentra el resumen de todo ese himno sagrado. Y ustedes no saben todas las enseñanzas que el padre Raniero Cantalamessa saca a partir de ese himno. Se lo recomiendo. El libro del padre Raniero Cantalamessa, el Ven Creador Espíritu. Muy fácil de conseguir, pero que nos va a llevar a una relación muy estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Así la Iglesia ha llamado al Espíritu Santo por muchos siglos, desde sus inicios. Ven Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron los primeros a invocarlo así? Los apóstoles reunidos en el cenáculo. Ven Espíritu Santo. ¿Y por qué es tan importante el Espíritu Santo en la oración cristiana? Vamos a ver por qué. Numeral 2670. Va a decir Primera de Corintios 12:3. Escúchelo muy bien. Primera de Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Qué importante es saber esto, porque muchas personas no logran tener un contacto, un encuentro personal con Jesús porque no saben que hay que invocar primero al Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por la gracia, el impulso del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el apóstol. Es decir, que para poder de que nuestros labios salga la palabra Jesús, primero hemos de recibir, de implorar al Espíritu Santo de Dios. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia previniente nos atrae al camino de la oración. Qué importante es saber esto. Cada vez que nosotros nos dirigimos a Jesús en el Espíritu Santo, es Él el que nos mueve a nosotros a la oración. El Espíritu Santo es el motor de la oración. El Espíritu Santo es el alma de la oración. El Espíritu Santo es el que nos lleva por la senda de la oración. El Espíritu Santo es el que nos dirige a nosotros por la oración verdadera, porque nosotros no sabemos pedir, no sabemos invocar. Por eso es importante que en toda oración que realicemos, el Espíritu Santo siempre aparezca, siempre esté el Espíritu Santo. A veces en la iglesia tenemos muy olvidado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos mueve a la oración. Es decir, que no hay auténtica oración si el Espíritu Santo no es invocado, no es llamado con anterioridad, puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo. ¿Cómo no dirigirnos también a Él orando? Por eso la iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo. Si Él es el que nos enseña a orar, si Él es el que nos lleva a Jesucristo, si Él es el que nos abre paso en el camino de acceso al Padre, ¿cómo no invocarlo? ¿Cómo no llamarlo a Él, que es también una persona, la Santísima Trinidad? Él, que es el alma de la iglesia. Él, que es el artífice de los dones, de los carismas. Él, que es el amor del Padre y del Hijo. ¿Cómo no invocarlo a Él también en oración? Nos dice el Catecismo. Nosotros siempre hemos de invocarlo a Él antes de empezar la oración y al finalizar la oración. Es muy importante. Vea lo que dice San Gregorio Nacianceno. Recordemos que San Gregorio Nacianceno es uno de los padres capadocios, los padres de la Capadocia, de la actual Turquía. Los padres capadocios fueron los que desarrollaron la teología trinitaria. El dogma de la Trinidad se lo debemos a los padres capadocios. Ellos nos revelan a nosotros, a través de la gracia del Espíritu Santo que recibieron, esa teología de la Trinidad. Y vea lo que dice San Gregorio Nacianceno. Si el Espíritu Santo no debe ser adorado, ¿cómo me diviniza Él por el bautismo? Y si debe ser adorado, ¿no debe ser objeto de un culto particular? Qué pena cuando nosotros no nos dirigimos al Espíritu Santo. Qué triste cuando nosotros no le rendimos un culto sincero al Espíritu Santo. Es impresionante
es necesario, pero muchas veces lo tenemos olvidado. Los padres capadocios, San Basilio, San Gregorio de Niza y San Gregorio Nacianceno son aquellos que nos revelan la teología de la Trinidad. Y vea lo que expresa este padre de la Iglesia. ¿Cómo no dirigirnos a él con un culto particular? Ahí nos está estremeciendo a cada uno de nosotros, porque a veces se nos olvida invocar al Espíritu Santo, pero es esencial en la vida cristiana la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos invocar al Espíritu Santo? ¿Cómo debemos llamarlo a él? Numeral 2671. La forma tradicional para pedir al Espíritu Santo es invocar al Padre por medio de Cristo nuestro Señor para que nos dé el Espíritu Consolador. Podemos confrontar Lucas 11:13. Esta lección es fundamental para nuestra oración cristiana. Por eso estamos tratando de ahondar un poquito más en cada una de estas realidades, pero es fundamental, es sencillo, pero fundamental. Debemos dirigirnos a Dios Padre por medio de Jesucristo, a Jesucristo invocando su santo nombre, y al Espíritu Santo, que es el artífice de la oración cristiana, decirle: ven Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo hemos de llamarlo? Dirigiéndonos al Padre por medio de Jesucristo para que Él nos regale su Santo Espíritu. Así es como el Catecismo nos está enseñando cómo llamar al Espíritu Santo. Entonces, de una manera más práctica, ¿cómo hemos de llamarlo? Podemos hacer una oración semejante a esta. Padre del cielo, en este momento, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido humildemente que me regales el don de tu Santo Espíritu. Tú que lo prometiste por medio de tu Hijo, regálalo en este momento para que yo pueda acercarme a ti en oración. Desde unas palabras tan sencillas, pero tan importantes para nuestra oración: invocar al Espíritu Santo de Dios. La oración más sencilla y más directa es también la más tradicional, se los decía. Ven Espíritu Santo, la más sencilla y la más directa. Es decir, que tú puedes componer tu propia oración para pedir al Espíritu Santo, pero la más sencilla y la más directa es decir: ven Espíritu Santo, o decir: ven Creador Espíritu. Ven Espíritu Santo, es la forma más tradicional para nosotros llamarlo a Él. En la iglesia también existen algunos himnos para llamar e invocar al Espíritu Santo. Tenemos, por ejemplo, el que se usa en la solemnidad de Pentecostés, que ustedes se lo saben. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Un himno maravilloso, precioso, que nosotros lo debemos saber de memoria. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e infunde en ellos el fuego de tu amor. Un himno muy antiquísimo que se usa en la Iglesia Católica para llamar al Espíritu Santo de Dios. Pero además de la importancia de llamarlo, escuchemos lo que dice el Catecismo, ya para ir concluyendo. El Espíritu Santo es el maestro de la vida interior y de la oración. ¿Cuál es el maestro de la vida interior? ¿Cuál es el maestro principal de la oración cristiana? El Espíritu Santo de Dios. Numeral 2672 dice: el Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el maestro interior de la oración cristiana. Es el artífice de la tradición viva de la oración. ¿A quién le debemos los caminos, las formas de oración? ¿A quién le debemos todas estas enseñanzas que hemos visto acerca de la oración? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Él es el maestro, Él es el artífice de toda la tradición de la oración cristiana. Por eso, mis queridos hermanos, no nos cansemos de llamar una y otra vez al Espíritu Santo de Dios. Y finalmente, el Espíritu Santo es el que mantiene la unidad en la vida de oración de la iglesia. A pesar de que iniciamos diciendo que existen varios caminos, no un único camino de oración cristiana, a pesar de que existen varias formas, varias expresiones, varios lenguajes, con íconos, con palabras, con prácticas, a pesar de que existen varias formas, el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer que todo eso
se una en una consonancia perfecta. Y poniendo un ejemplo, el Espíritu Santo en la oración cristiana es semejante, escúchelo bien, es semejante al director de orquesta. Al director de orquesta que, a pesar de que hay muchos instrumentos, es capaz de sacar una sinfonía de cada uno de ellos, unidos formar una melodía armoniosa. Así el Espíritu Santo de todos los cristianos regados por todo el mundo, por todos los continentes, es capaz de sacar de nuestros labios un cántico, una alabanza que va a sonar armoniosa ante los oídos de Jesucristo, ante los oídos de nuestro Padre del cielo. Por eso no nos cansemos de llamar al Espíritu Santo y pidámosle a Él que nos enseñe a orar, que nos enseñe a pedir, que nos muestre en qué estamos equivocados en nuestra oración, que nos saque de nuestros errores, que venga con su gracia copiosa, que nos dé agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para hablar. El Espíritu Santo es el que hace elocuentes las lenguas de los niños, como dice Santo Tomás. Qué importante es que llamemos al Espíritu Santo de Dios. Es así que dice el Catecismo, en la comunión en el Espíritu Santo, la oración cristiana es oración en la iglesia. Siempre nosotros oramos en, con y por la iglesia. Oramos en iglesia, en comunión de fe, cuando invocamos al Espíritu Santo de Dios. Pues bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección número 21, un poco cargada de contenido, pero con unos fundamentos importantísimos a la hora de acercarnos en oración. Resulta que el Catecismo de la Iglesia Católica, además de estos 3 fundamentos, que son los fundamentos trinitarios esenciales en la oración cristiana, nos va a presentar un tema maravilloso donde nos habla de la oración en comunión con la Santísima Virgen María. ¿Por qué nosotros los cristianos oramos en comunión con la Virgen María? Toda esta oración que realizamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la hacemos en comunión con la Virgen María. Pero ese tema es objeto de la lección número 22. Por eso les invito para que sigamos muy animados, juiciosos, preparándonos esta escuela de oración, porque cada vez esto nos va regalando enseñanzas más profundas a cada uno de nosotros. Terminemos dándole la gloria a nuestro Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos.